Bien, pues estamos listos para empezar a conversar en esta pauta B de viernes 21 de agosto junto a Mirna Schindler. Damos la bienvenida aquí en el estudio de Cuerpo Presente a Iván Núñez y Andrés Vial. Mauricio, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué manera de pillarnos este término de semana la noticia. Porque, la noticia. Y con el foco puesto, Mirna, y dábamos cuenta de ello en la edición de hoy de ADN hoy, en detalle, en Carabineros, por todo lo que hemos estado comentando. La situación de la Academia de Ciencias Policiales Rodolfo Estanque, que ya no va a ser tal. La situación de Gustavo Gatica, el joven estudiante que quedó sin la visión en sus dos ojos, producto de una actuación de Carabineros en noviembre pasado. Tenemos ya noticias muy importantes porque se acaba de comunicar esta mañana la detención de un comandante, que es como se llama a los tenientes coroneles de Carabineros de Fuerzas Especiales, por su presunta responsabilidad como autor directo del disparo que deja sin la visión a Gustavo Gatica. Y las novedades que puede haber también en otro de los casos más icónicos de esas actuaciones policiales en el llamado estallido social, como fue la situación de Fabiola Campillay. Sí, yo quisiera pedirles, si me dan un segundo, porque yo ayer tuve la oportunidad, mucho antes de que se supiera esta noticia, ¿no? De la detención de este capitán era, ¿no? Teniente coronel Claudio Crespo, sí. Sí, respecto de lo que me tocó ayer, que fue una entrevista que hice por redes con Fabiola Campillay, entre otras víctimas. También estuve con un joven, Michael Núñez, de 22, 23 años, que él perdió un ojo y tiene la visión del otro bastante afectada, porque eso ocurre cuando tú tienes la pérdida de un ojo, la visión de un ojo, el otro ojo también comienza a tener dificultades. Bueno, en fin, ha sido muy terrible, pero el caso sin duda más terrible es de Fabiola Campillay. Es muy impactante conversar con ella, ver las condiciones en que ella quedó, sobre todo entender cuál era la vida de ella antes de esa noche terrible del 26 de noviembre y lo que vino después. Antes, una mujer joven, activa, 36 años, trabajaba en la empresa Carosi, que dicho sea de paso, y lo digo con todas sus letras, se han portado increíble con ella y con su marido, porque ambos trabajan en la empresa y de hecho ella está con licencia médica y el marido está con una licencia especial que le ha dado la empresa para cuidarla a ella, además de los 3 hijos que tienen chiquititos, que ha sido toda una situación, ¿verdad? Paralelamente estamos hablando de una rehabilitación muy compleja, porque ustedes tienen que pensar lo que significa quedarse ciego. O sea, de la noche a la mañana tienes que aprender a vivir de nuevo. Ella contaba, aprender a caminar, aprender a saber dónde están tus cosas, todo. Dice además, fíjate que hay una parte tan terrible que dice, además me quitaron el olfato y el gusto. O sea, ni siquiera tiene olfato y gusto. O sea, imagínense, lo más tremendo que también ella contaba es que cuando ocurrieron estos hechos, al día siguiente, Carabineros vuelve al pasaje, nuevamente se tiran lacrimógena, ella quedó en un estado inconsciente, dice que despierta una semana después y se encuentra con que está sin posibilidades de volver a ver. Es un hecho, ha sido un shock espantoso y en todos estos meses, recordemos que la desvinculación de los dos oficiales, y con esto termino, ¿no es cierto?, que se indica como autores del disparo de estas bombas lacrimógenas que le caen directamente en la cara y que la dejan ciega, ocurrió hace nada, 10 días, una semana, no es más. La semana pasada. Exacto, y entre medio de todo el periodo que ha pasado, jamás Carabineros se ha hecho presente de una forma u otra, ya sea a través de una carta, ya sea a través de un llamado. Nada, ni un solo gesto de acercamiento a un caso que por lo demás, desde los comienzos, fue claramente un hecho que tenía distinta relación con los otros, porque aquí no se trataba de que ella estuviera participando en una manifestación, entonces donde hay mucha gente y donde la situación era confusa, como ocurrió en otros casos, sino que acá estamos hablando de una persona que estaba esperando una micro para ir a su trabajo. Entonces, a mí me parece que eso también, lamentablemente, no habla bien de la policía uniformada en este manejo de situaciones como las que ha vivido el país en los últimos meses. Tenemos un extracto de esa conversación con Fabiola Campillay y la escuchamos. La policía no está preparada. Lo primero que tiene que cambiar, que tienen que ellos prepararse para todo esto. No creo que ellos hayan estado sobrepasados. Ellos solamente ejercieron más fuerza, ellos fueron indolentes, no les importó nada. Ellos no les importó la gente, nada, no sé, cambiar todo, yo creo, pero
Pensamos que si vuelve a pasar esto del estallido social, yo creo que va a pasar lo mismo. Ahí estaba parte de esa conversación. Mirna, bueno, sí. Se nos aparecieron los temas de a raíz de hechos tan recientes se nos apareció la historia también al frente de los ojos. Yo quería hacer un paralelo a partir, Mirna, de lo que nos comentaba hace algún ratito el abogado Nelson Caucoto, que fue uno de los abogados creyentes en la causa de los degollados durante muchos años. Caso que se nos revivió de golpe esta semana por el tema de la Academia de Ciencias Policiales. Y además, ahora patrocinante del recurso de protección que ayer presentaba Estela Ortiz contra Carabineros por haber pretendido nombrar su Academia de Ciencias Policiales como Rodolfo Stange. Nos decía Caucoto que el recurso va a seguir adelante, porque ellos quieren hacer un ejercicio aquí de memoria. Es decir, de parada, hay que recordar. De partida esperan la explicación de Carabineros, quieren que rinda cuenta Carabineros de por qué ocurrió esto. Claro, viuda de José Manuel Parada, una de las 3 víctimas degolladas. Secuestradas y degolladas Parada, Lantino y Guerrero, porque mucha generación joven probablemente desconozca esos hechos. Desconozca. Es bien recomendable, bueno, ahí va en el punto, porque es bien recomendable con un simple googleo revivir un poco estos hechos. Hay buenos resúmenes desde Wikipedia hasta un montón de información que está circulando. Yo buscaría los más confiables, porque hay sí, y hay muchos errores. Por ejemplo, en Wikipedia, por ahí estaba viendo yo que aparecían los 3 víctimas comunistas como frentistas, y hay una confusión tremenda, pero bueno. Pero es bueno revisar y contrastar información. Lo que quería hacer como paralelo, guardando todas las proporciones del caso, es lo que nos revivió Mirna Caucoto, el abogado, cuando nos decía que en el fondo el general Stange fue como yo no lo voy a citar a él, a Caucoto, voy a hacer un resumen de lo que él nos dijo con la idea que a mí me quedó. En el fondo, Caucoto nos describe a un general Stange que fue protagonista durante muchos años del trabajo de encubrimiento y de ocultación de información y de dificultación para la información que hubo durante todos los largos años de investigación del caso de Degollado. Primero, investigación a cargo del magistrado José Cánovas Robles y después del magistrado Milton Huica. En ambos casos, Cánovas y Huica, Caucoto hace un análisis desolador cuando dice que ambos ministros en visita decayeron en su ánimo investigativo en vista de las dificultades que encontraron en la investigación, absolutamente, y también de lo frustrante que resultó que sus resoluciones judiciales fueran desconocidas, ignoradas, anuladas o neutralizadas por los tribunales superiores. Y apunta directamente a la Corte Suprema de esos años, incluso en democracia. Entonces, ¿cuál es el paralelo que quiero hacer? Que hoy, como 270 días, Leo Honores, calculabas tú, después de los hechos de 8 de noviembre del 2019. Ya, pues, casi, mira, nos acercamos a que se vaya a cumplir un año en un par de meses más. Casi 10 meses. Claro, como 10 meses. 9 meses y medio. Aparece por primera vez, hace unos días o semanas, desvinculado y ahora detenido y en unas horas más formalizado, el presunto autor material del disparo que quitó la vista a Gustavo Gatica. Entonces nos encontramos con un alto mando que encabeza hoy el general Mario Rosas, que tampoco ha dado señas, y lo quiero plantear en esos términos con mucha cautela, de haber realmente colaborado en el esclarecimiento rápido de estos hechos. En algún minuto, el ministro entonces del Interior, Gonzalo Blumel, dio un plazo de días a Carabineros para que entregue a estas personas y esto se aclarara por completo. Una semana. Una semana. Cuando los hechos habían ocurrido, era evidente, todos sabíamos, todos veíamos casi en vivo, porque esto estaba en todos los medios transmitiéndose a toda hora. De la situación de Gustavo Gatica nos enteramos casi inmediatamente. Se sabía qué patrulla estaba ahí. Hoy en día los carabineros graban con cámaras GoPro o similares sus acciones. Hay cámaras de seguridad en el sector. Hay medios, no solo chilenos, sino extranjeros, que estaban grabando todos esos mismos hechos. Los ciudadanos había documentalistas que han aportado algún material del más valioso que se ha recopilado. Entonces, termino simplemente haciendo el punto de que tuvieron que pasar tantos meses para que esto se desenvolviera en un aparente resultado que podría encaminarse a un esclarecimiento de los hechos. Que sabes, cuando tú haces la revisión del caso de Degollados y vemos la actuación de Stange y cómo se obstruyó la justicia y cómo después en plena democracia o transición, si tú quieres, él se niega incluso a dejar el cargo cuando es solicitado directamente por el presidente Frey. Recordemos que antes remover a los comandantes en jefe inamovilidad. Era una imposibilidad, uno de los cambios que se hizo en la Constitución, pues eran inamovibles. Es muy extraño eso, pero eso ocurría en plena democracia. Entonces, en 2005 recién se hizo la reforma. Con la Constitución ya firmada por Lagos, pero lo que te quiero decir es que eso todo ocurrió en dictadura.
Y es propio de una dictadura la opacidad, la violación de los derechos humanos, la obstrucción a la justicia y todo lo que tú estás describiendo. O sea, aquí lo que es absolutamente incomprensible y a esta altura es insostenible es que una institución como Carabineros tenga esa opacidad para actuar en un régimen democrático. Porque efectivamente uno hoy día pide estándares distintos. Tú hoy día exiges estándares distintos, porque no puede ser que en plena democracia los carabineros graben con las cámaras personales y la oculten o entreguen información falsa, como ocurrió, por ejemplo... O tengan siquiera la posibilidad de manipularla, ¿no es cierto? Como por ejemplo ocurrió con el caso Catrillanca. Exactamente. Donde primero se dijo no hay grabación, después se dijo si la hay, después dijo se destruyeron, después se entregaron y finalmente se da cuenta que todo es una mentira. Entonces, lo que tú describes del caso de Goyados y la actuación de Stange, y por eso a mí me llama la atención la falta de timing, de criterio para rebautizar la CIPOL como Stange, es una cuestión incomprensible porque eso corresponde a una época de la dictadura. Y en dictadura no hay la prevalencia del imperio de la ley ni de los derechos humanos. Supuestamente en democracia sí. Y por eso a mí me llama la atención, primero, el error de timing brutal del director general de Carabineros. Yo encuentro que es una cuestión completamente incomprensible porque a él no se le pueden haber aparecido. Sí. No es posible que él no Gatica sepa de los avances judiciales del caso Campillay o Gatica, porque además Fabiola Campillay dio una entrevista. Eso va mi paralelo. Hay una reivindicación del hombre que aparece como quien obstruyó y dificultó la investigación del caso de Goyados durante una década entera. Hoy, el 2021, eso es insostenible. Pero miren, hagamos una cosa, sigamos con este tema, pero vamos con Axel Troncoso porque tiene novedades respecto del caso Gatica. Axel. Sí, estamos en los exteriores, Mirna, de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, en calle Conde, el 264, la comuna de Providencia, donde se mantiene detenido a esta hora el ex teniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo, también es conocido como G3, esto por esta sigla que lleva precisamente en su casco y que fue visto precisamente en los distintos operativos ahí en el sector de Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, durante el estallido social. Ya se ha señalado por parte de la Fiscalía y también por parte de la PDI que los delitos que se le van a imputar a este ex comandante será apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas. La Fiscalía había pedido ya esta audiencia de formalización para el mediodía, pero se está evaluando que se pueda extender esto hacia la tarde, ya que lo escuchábamos también en voz de la Policía de Investigaciones, hay pericias balísticas que nunca se habían realizado en Chile, por lo tanto son bastante contundentes los antecedentes que han adelantado la PDI que se van a presentar entonces en esta audiencia de formalización. Recordemos además que el ex comandante Crespo fue desvinculado de Carabineros, eso sí, por manipular la cámara GoPro, manipular en definitiva las imágenes que se habían obtenido ese día 8 de noviembre de 2019, cuando recibe entonces este disparo Gustavo Gatica que finalmente lo deja ciego. Ya también vamos a estar conociendo durante toda esta jornada de los servicios informativos de ADN las reacciones que ya van ocurriendo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que señalan que es importante que se siga avanzando en estas indagatorias para establecer la verdad, también justicia y también reparación. Señalan que se debe seguir avanzando y también hacen un punto respecto a este tiempo que se han demorado las distintas indagatorias respecto a los distintos casos que hemos conocido del estallido social. Parte de los antecedentes se había señalado también ya temprano que próximamente el exteniente coronel Claudio Crespo iba a ser trasladado al Centro de Justicia para su formalización, pero esto está en veremos porque la Fiscalía está definiendo definitivamente cuál va a ser el horario de la formalización, esto debido a estos antecedentes que maneja ya la fiscal Jimena Chong y el fiscal Francisco Ledesma, quienes llevan esta indagatoria y que van a presentar ya durante esta jornada y que podría ser bastante extensa entonces esta audiencia de formalización que se va a realizar durante esta tarde ahí en el Centro de Justicia y también vía remota para el resto de los intervinientes. Bien, muchas gracias, Axel. Semana tremenda. Sí. Tremenda la semana para Carabineros, pero sobre todo, fíjate, yo quiero poner el énfasis en el manejo que ha hecho el general director Mario Rosa. Yo creo que ha estado lleno de torpezas acá. Creo que lo que estábamos hablando, ¿no? De lo del general Stange, más allá de sus decisiones y opiniones personales, yo creo que estos son temas que debió naturalmente haber consultado con la moneda, por lo que se ha dicho, se vio sorprendida, más allá de lo que el ministro aparentemente ni
ministro del Interior dijera, Víctor Pérez, información que publicaba hoy día La Tercera, que él no encontraba nada de grave porque decía que Rodolfo Stange finalmente nunca había sido condenado por nada, había sido senador de la República, electo. Sí, todo aquello es cierto, pero ya lo estamos diciendo. ¿Por qué no fue condenado por nada? Porque es decir, ya sabemos lo que pasó con estos dos ministros que trataron de investigar el caso, ya sabemos las obstrucciones, ya sabemos las dificultades que hubo además en los primeros años del retorno a la democracia para poder indagar causas de derechos humanos, cuánto tomaron, cuánto duró, cuánto tuvieron que hacer aquellos ministros que pudieron seguir avanzando para poner tras las rejas a los responsables de crímenes terribles. Pero sí decir que en el caso de Gollados, y en eso yo coincido con Nelson Caucoto, Nelson decía que probablemente este es el caso que uno indagando, ¿no? En la historia de los crímenes es el más salvaje, es un caso terrible, salvaje, de una venganza, de una alevosía, que uno se pregunta ¿cuál? O sea, ningún crimen cometido por agentes del Estado tiene una justificación y explicación de ningún tipo. Lo que quiero tratar de expresar es que este es un caso que incluso se aparta de toda lógica, más allá del odio y de generar, por supuesto, yo era muy joven en ese tiempo y recuerdo el impacto social y la conmoción que generó, porque era algo así como que le podía pasar a cualquiera. Mira, o sea, el único acá estamos hablando... El único caso que se puede... No, para cerrar, es que era... Dale. Sí, es que acá estamos hablando de que, miren, escuchen bien, el único, comillas, pecado que tenían estas tres personas eran ser militantes comunistas, porque que ni siquiera que tenían un cargo importante, ni que estuvieran en el aparato de no sé qué, no, nada, eran militantes comunistas. Ese era el pecado, comillas, para la dictadura. Pero además, la forma en que Carabineros, ¿no es cierto?, procedió de la forma más brutal, gantesca, criminal. Bueno, tanto así que todos pensábamos cuando ocurrieron estos hechos que había sido la CNI. O sea, nadie pensó que podía ser Carabineros el que estuviera detrás. Eso. Similar, quizá uno puede hacer la comparación en cuanto a brutalidad, lo que fue el caso Quemados, con Rodrigo Rojas de Neyri y Carmen Gloria Quintana, claro, que recién hace 4 o 5 años la justicia pudo dictaminar y castigar a los culpables porque ahí se rompió un pacto de silencio. Exactamente, por eso es parte un poco de los pactos del silencio, los encubrimientos, todo lo que se ha hecho. Ayer me tocó conversar largo en Canal 24 Horas con Estela Ortiz, quien viuda de José Manuel Parada, quien nos señaló que había o que pidió una reunión con Mario Rosa, y un poco en el punto que han mencionado todos ustedes, lograr entender en qué minuto pasa por la cabeza de una institución, de un general director, ponerle ese nombre a esa academia, un personaje que todos sabemos cómo operaba la justicia, cómo la justicia militar, en el caso Quemados, por ejemplo, dictaminó tal cosa y después, obviamente, que la justicia de verdad entrega un dictamen que es radicalmente distinto. Y en el caso de Mario Rosa, esto va amarrado con lo que decía Mauricio y lo que decía Iván. Cómo en ese contexto, sabiendo, y seguramente Mario Rosa sabía del avance de la investigación respecto al caso Gustavo Gatica, se le ocurre en qué minuto pasa por su cabeza poner el nombre de Rodolfo Stange. Uno no entiende, y cómo Carabineros durante todos estos meses había, entre comillas, voy a usar un concepto, logrado estar en el segundo plano para intentar quizás limpiar, intentar profundizar en cambios urgentes que necesita Carabineros. Vuelve por errores autogoles, por errores no forzados, como usando la jerga del tenis, a este primer lugar, a esta primera plana, con casos que seguramente van a costar, y le va a costar más de algún nombre allá en la institución. Sí, realmente impresentable lo que ha hecho Carabineros. Yo no lo entiendo. Yo creo que lo de Rodolfo Stanger y fue un disparo en los pies. Una institución que está tremendamente cuestionada. Después de todo lo que ya hemos hablado del caso Catrillanca, la operación Huracán, el Paco Gate, lo que pasó durante el estallido social, y uno se pregunta con toda razón, ¿qué va a pasar si se instala un nuevo episodio tipo crisis social, tipo 18 de octubre? ¿Estará la policía? ¿Habrá aprendido de los errores? ¿Estará a la altura de lo que se espera de una policía profesional que pueda enfrentar naturalmente los disturbios, pero con los estándares internacionales que se señalan para cualquier policía antidisturbios? O sea, yo pregunto, ¿aprendieron realmente? O sea, con esto, a mí yo te juro que quedo pero con una sensación de indefensión total. O sea, uno ya no sabe con qué se va a encontrar en la calle. Y yo he sido súper clara. Y yo siempre he dicho, los Carabineros también tuvieron que enfrentar una situación extrema que no se había vivido. Efectivamente fue una policía que estuvo tremendamente estresada, en condiciones, insisto, muy complejas, pero eso no justifica ni puede, en definitiva, ¿no es cierto?, dejar pasar lo más importante, que nos vimos enfrentados a una policía que no tenía estándares profesionales para actuar. ¿Cuántas veces lo dijimos, Mauricio Hoffman? ¿Cuántas veces?
Bueno, no son noticias que están en avance progresivo en estas horas. Vamos a estar muy atentos a su cobertura. Usted se va a informar aquí en ADN de lo que pasa con la formalización, los detalles que ahí se conozcan de este comandante presuntamente autor material de los disparos del disparo que quitó la visión a Gustavo Gatica. Yo simplemente diría que tal vez hay cosas más sistemáticas acá. Hay muchos expertos en estos análisis que han apuntado a la preeminencia que sigue teniendo Carabineros incluso hasta el día de hoy, e incluso a veces por encima de las ramas de las Fuerzas Armadas propiamente tales, esta es de orden, en su influencia o en su resistencia o en las barreras que implica que sigue teniendo Carabineros ahí para que ciertas cosas cueste mucho hacerlas en Chile. Aquí en el caso Gatica, efectivamente han sido las evidencias reunidas con mucha dificultad, muchas veces de otro origen y no policial, las que están permitiendo aparentemente... Ciudadanía, medios de comunicación como Canal 13 que también tenía imágenes claras de lo que sucedió ese día, o sea, tiene que llegar la evidencia y enrostrarla en la cara para que se den cuenta. A eso me refería, al trabajo de un documentalista ahí que fue en un minuto un aporte. Es que eso es lo que parece impresentable, ¿no? Cuando ellos debieron haber dado el paso adelante. ¿Saben qué? Nosotros vamos a separar de la institución todo aquel que se aparte de las normas que rigen en un Estado de derecho. Bueno, lamentablemente.